La degradación de un pueblo. Jueces 19 del 1 al 10. Hermanos, los 3 últimos capítulos del libro de los Jueces nos presentan una historia que abarca estos 3 capítulos, que están muy unidos entre sí. Es una historia a la que podríamos calificar una historia muy triste, trágica, terrible, dolorosa. Un episodio doloroso que conmocionó en su momento a toda la nación de Israel. Una historia cuyo contenido puede o ha herido la sensibilidad de más de una persona. Ha provocado que haya algún cuestionamiento de otros, el de preguntarse por qué un libro divino tendría cosas como estas. ¿Por qué un libro inspirado por Dios o por qué Dios dejaría relatos como estos que son muy fuertes? ¿Por qué el Señor, siendo como Él es, deja cosas como estas, sabiendo que podría causar un impacto negativo en muchas personas? Bueno, nunca fue la intención del Señor de esconder las cosas, las debilidades del pueblo o las circunstancias en que vivieron y las cosas que hicieron. Nunca ha sido esa su intención. Es verdad que algunas personas se escandalizan al leer estas porciones, pero también debemos de decir que hay personas en la iglesia que nunca han leído el libro de los Jueces y cuando ven cosas como estas por primera vez se espantan. Pero no se espantan de la cuestión, de la causa, se espantan más bien del acto en sí, pero no quieren ver qué provocó todo eso. Nosotros debemos señalar, debemos darnos cuenta que esta narración de estos 3 capítulos se dan en el contexto de una situación de anarquía en el pueblo de Israel, donde, como se insiste en Jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía o lo que mejor le venía en gana. Y sabemos que cuando las personas actúan bajo estas cosas, pues simplemente la degeneración se va dando poco a poco, hasta llegar a cosas como estas. Nuestro buen Señor, a través de esta situación que se nos presenta en la Escritura, nos enseña hasta dónde, hasta qué grado puede llegar el pueblo o una persona como consecuencia del pecado que habita en él o que hay en medio de una nación. Cosas inimaginables, cosas que a nuestro pensamiento podrían no llegar de lo que es capaz el hombre. Fíjense que debemos de tener en cuenta una cosa muy importante. Este suceso narrado no sucedió en medio de una nación pagana, idólatra, de una nación donde Dios no envió su palabra, o una nación de ignorancia, o donde Dios no se hubiera revelado. No sucedió en alguna de los pueblos cananeos que todavía quedaban, porque a decir verdad, esas naciones o esos residuos de pueblos que todavía estaban y que habían quedado y que seguían practicando su religión, de verdad que ni siquiera ellos llegaron a cometer cosas tan terribles como las que aquí estaban. Porque si bien se pudiera considerar que hacían cosas semejantes, era bajo la ignorancia, bajo la maldad del corazón humano. Pero esta situación se presenta entre el pueblo de Israel, la nación, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Ese pueblo al cual Dios le dijo, qué nación como ustedes, que tienen una ley justa, y qué nación que tenga un Dios que hable con su pueblo. Un pueblo que fue llamado el mayor tesoro de Dios, o el mejor tesoro, o un pueblo del que se dijo, el que os toca a vosotros es como si tocara a la niña de mis ojos. Así, hasta este grado, es lo que se nos está presentando, porque sucedió en medio del pueblo de Israel. Un pueblo que conoció al Señor, que oyó la voz de Dios en el Sinaí, que vio sus grandes obras, sus grandes portentos en el desierto, que miró su bondad y amor por ellos al establecerlos en la tierra de Canaán. Esta narración de Jueces 19, 20 y 21 se da en ese contexto. No fue una nación primitiva donde no habían oído de Jehová de los ejércitos. No, fue la nación, aquella que introdujo Josué, y que bajo su guianza les repartió la tierra prometida. Este pueblo al cual Dios consideró su tesoro, su especial tesoro, este pueblo que era la nación escogida, nos muestra y nos enseña que ningún hombre está libre de cometer cosas tan desagradables como estas. ¿Quién podría levantar la mano y decir, yo digo que nosotros no cometeríamos cosas como esas? Yo no lo creo. Porque es verdad que si no logramos cometerlos o no llegamos hasta ese punto, no es en razón de que seamos mejor que el pueblo de Israel, sino por la pura obra y bendita gracia del Espíritu de Dios en nosotros. Porque el hecho de que no apliquemos o no llevemos a cabo cosas, sabemos nosotros que dentro de nuestro corazón se han formado cosas tan perversas que si alguna persona leyera nuestros pensamientos nos avergonzaríamos. Es verdad que no hemos llegado hasta este grado de practicar o de llevar a cabo cosas terribles, pero en la intención está presente. Ninguno de nosotros sería tan necio para decir que es mejor que David. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios y llegó a cometer cosas que tan solo de leerlas también causan conmoción en nuestro interior o nos admiramos de hasta dónde llegó este hombre. No estamos libres. Lo que Dios nos está presentando es como si el Señor nos dijera, vean hasta dónde llega una persona, una familia, como lo hemos repetido varias veces, o una nación cuando se olvida de Dios. Y como se habrán dado cuenta, aunque es como nuestra introducción, porque solamente hemos de ver los 10 primeros versículos, que es donde se nos narra el cómo sucedió toda esta situación que se nos está contando aquí. Pero en ese sentido, cuando vemos cómo una persona que tiene comunión con el Señor puede llegar a cometer cosas terribles, a nosotros debería de espantarnos y de darnos temor y de humillarnos y clamar al Señor que nos libre de eso, que nos libre de nosotros mismos, de todo lo que podríamos llegar a hacer. No tenemos que ir muy lejos hacia el pasado si queremos poner un ejemplo más moderno. Piensen en las naciones que en su momento abrazaron el cristianismo, que levantaron el estandarte de la verdad en todo su interior como nación, y hoy son de las naciones más perversas y más terribles, donde se cometen actos sucios y abominables. Piensen en ello. Holanda,
Escocia, Inglaterra, se aprueban cada cosa tan malvada delante de Dios, Estados Unidos. Y uno entonces se da cuenta que aún en la actualidad esto está pasando. No debemos de subestimar el hecho de que se nos esté insistiendo en las mismas cosas, porque el Señor jamás exagera una situación cuando nos la repite una y otra vez para que nos demos cuenta del gran peligro en el que nos encontramos, y que nuestra oración constante debería de ser: Señor, ayúdame, no me dejes caer, líbrame de mí mismo, de confiarme en mí mismo o de pensar que soy lo suficientemente bueno como que yo no haría esas cosas, o de decir es que yo nunca lo haría. No es así. Es Dios el que no permite que lleguemos a estas cosas tan terribles que leemos en la palabra del Señor. Ahora, fíjense que vamos a ir poco a poco para que nuestra mente vaya absorbiendo las situaciones, las cosas que se están hablando, y cómo nosotros debemos tomarlo muy a pecho. Y de esta manera buscar siempre depender del Señor, porque me temo que en alguna forma hemos nosotros hecho cosas, si bien no vistas de la misma forma o que se pueda decir que son muy terribles, definitivamente hemos dejado al Señor, nos hemos olvidado de Él. Y de hecho así comienza todo. Estos 10 primeros versículos serán como la introducción de este capítulo o de los 3, y consideraremos algunos asuntos importantes de todo esto. Por ejemplo, ustedes notarán que al principio del capítulo 19 se nos está hablando, o la historia comienza hablando de un levita, antecediendo la expresión: en aquellos días no había rey. Cuando no había rey en Israel, hubo un levita. No es el mismo levita del que ya estuvimos hablando mucho y que se fue a ser sacerdote, que se llamaba Jonatán, y fue y fungió como sacerdote de una forma idólatra allá en la tierra que conquistó Dan después. No, es otro levita, y es como si a través de esto se nos hiciera ver el momento que se estaba viviendo de esta decadencia, donde la familia levítica, los primeros, los que deberían ir al frente en la búsqueda del Señor, eran los primeros en quebrantar la ley del Señor. Porque se nos habla de un levita, y nos vamos dando cuenta cómo esta historia, que comienza aquí con él, va subiendo de tono, va subiendo en las cosas que se nos están diciendo. Poco a poco nos introduce de lo menor hasta lo peor que se cometió, de los hechos sucedidos. Porque comienza con el levita y luego se nos habla de levita y una mujer, un matrimonio, y al final se ve envuelta toda la nación, un hombre, una pareja, una familia. Y entonces esta historia revela la decadencia moral en Israel en varios aspectos: en el matrimonio, en la hospitalidad un tanto engañosa y superficial, la inmoralidad sexual, la falta de una persona para que dirigiera al pueblo, la decadencia en el derecho que había de cada persona, la decadencia aún en las cuestiones de guerra y, bueno, sobre todo, de la religión. Insistimos en que no debemos subestimar el pecado,
No debemos hacerlo, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, está puesta la mesa para cometer toda clase de pecado. Y cuando nos alejamos de Dios, un joven, un adulto, un anciano, jovencitos, es cuando se han cometido pecados que han causado escándalo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entre los que rodean a la iglesia. Cuando esto ha sucedido, ha venido la fornicación, el adulterio, la idolatría, la avaricia, el materialismo, todas esas cosas. Cuando se arruinó la fe del pueblo de Israel en Dios, también se arruinó su unidad. Porque fíjese que una de las cosas que se debería de ver en las 12 tribus de Israel era la unidad bajo la religión en la cual se buscaba adorar al Dios vivo y verdadero. Y por eso es que cuando se arruinó la unidad de Israel como pueblo, vemos entonces una guerra fratricida, porque pelearon entre tribus al punto de casi exterminar a la tribu de Benjamín, como lo veremos ya muy adelante. Si hubieran obedecido a Dios y confiado en Él, las cosas serían diferentes. Contrario a ello, se olvidaron de Él y comenzaron a establecer sus propios planes de vida. Perdieron su propósito en relación de por qué Dios los había plantado en esa tierra. Y muy pronto cada uno terminó haciendo lo que mejor le parecía. Cuando dejaron de tener la dirección de Dios, hermanos, no se volvieron mejores que los malvados que los rodeaban, sino que en muchos casos hicieron peores cosas aún. Cuando hicieron sus leyes para su propio beneficio, establecieron normas por debajo de las normas de Dios. Y cuando una persona deja a Dios fuera de su vida, se sorprenderá al ver lo que es capaz de hacer. Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. No seamos, hermanos, tan faltos de sabiduría para suponer que se está hablando demasiado sobre este asunto. En verdad que nunca se hablará lo suficiente como para que nosotros podamos pensar que estamos insistiendo en las mismas cosas y que no hay ningún beneficio al hacerlo así. No, no es así. En verdad que no debemos de pensar así. La insistencia siempre ha sido parte de Dios, tanto a su pueblo como ahora para la iglesia también. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente estos 10 versículos, porque en estos 10 versículos se nos presenta la causa, como dijimos hace rato, de todo lo que viene, de todo lo que viene. El asunto parece un tanto trivial o una cosa, ninguno imaginaría todo lo que desencadenó. Pero aquí el asunto comienza con una mujer que terminó en una guerra que casi extingue a una tribu. Y bueno, la verdad es que en otras historias extras a la Biblia también se habla de cosas como estas que uno pensaría que serían cualquier cosa y en realidad terminaron provocando guerras terribles. Bueno, ¿cómo comenzó la destrucción de Troya? Algunos saben por qué, hasta dónde llegó esta situación, por una mujer. Entonces se nos habla de un levita que vivía a un lado del monte de Efraín. Los levitas andaban de aquí para allá, ya no tenían un lugar fijo, quizás por las situaciones, en este caso no es por eso, pero este levita era del monte de Efraín, ahí vivía, y se tomó una concubina. Se dice entonces que una concubina tenía los deberes, pero no los privilegios de una esposa. Recuerden, hermanos, la palabra del Señor está narrando esto no como algo que aprueba. Se dice que una concubina, a pesar de que estaba legalmente atada a un hombre, por lo general ella y sus hijos no tenían los derechos de herencia que tenían la esposa y los hijos legítimos. ¿Se acuerdan de Abimelech,
que fue hijo de Gedeón, hijo de una concubina de Gedeón, cómo terminó matando a todos sus hermanos hijos legítimos de Gedeón. Su propósito principal, y ya viendo cómo estaba el pueblo, no es una exageración lo que afirma cierto comentario cuando dice que un hombre muchas veces tomaba una concubina para su propósito en el sentido de darle a él, al hombre, placer sexual, traer hijos adicionales y contribuir con más ayuda para la casa y al Estado. Las concubinas en muchos casos eran prisioneras de guerra que se tenía con otras naciones, pero también podían ser del mismo pueblo de Israel, como lo es en este caso. O sea, la palabra del Señor no está aprobando o diciendo que estuvo bien lo que hacía el levita al tomar a esta mujer como concubina. No lo está aprobando. Pero simplemente nos está enseñando cómo eran las costumbres de esos pueblos. Además, estas cosas siempre trajeron consecuencias. Abraham le trajo consecuencias a Abraham. Isaac fue librado de eso, pero miren a Jacob. ¿Cómo terminan estas historias? Entonces el Señor no lo aprueba. Ya sabemos que el establecimiento o la institución de Dios sobre el matrimonio fue un hombre y una mujer. Pero la palabra del Señor nos está narrando hasta qué grado llega el hombre de ver en la mujer solo un objeto sexual, un objeto para su propio placer. Pero la Escritura exalta la posición de la mujer. Pero en este caso se nos está narrando las consecuencias de la decadencia espiritual que hay o que había en el pueblo de Israel. Entonces, tomó esta concubina. No es la aprobación de Dios, no es su voluntad. Ahora, se nos dice que esta mujer que fue tomada por este levita estuvieron viviendo algún tiempo, pero dice la palabra del Señor en el versículo 2, y su concubina adulteró contra él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si ella en verdad adulteró, pues la paga del pecado del adulterio era la muerte por lapidación. Esta mujer tenía que ser apedreada, pero a como estaba el pueblo, otra vez cada uno hacía lo que bien le parecía. Algunos dicen que no fue tal algo como el adulterio, sino más bien el trato que este levita le daba a su mujer, y que ella, por ese trato que recibía, prefirió irse a casa de su padre. La razón de esta forma de verlo es por lo que después se nos va a narrar que hizo él con ella, y por eso se entiende que más bien fue una cuestión de trato, no de adulterio. Pero en cualquiera de las dos formas era un pecado gravísimo, porque la ley condenaba al hombre que maltrataba a su mujer o que se aprovechaba de ella en ciertos casos. Como quiera que sea, la mujer se fue a la casa de su papá y estuvo ahí 4 meses. Sea que haya sido por amor o por mero orgullo de hombre, dice la palabra del Señor que el levita fue tras ella, después de 4 meses, fue tras ella a la casa de su padre y la siguió para hablarle amorosamente y volverla a él, y llevó consigo a un criado y algunas cosas. Cuando el padre de la mujer vio al levita que llegaba, se alegró mucho, quizás porque supuso que su hija no tendría una mala reputación al tener a un hombre a su lado, aunque fuera solamente en la posición de concubina. También como haya sido, el padre se alegró, lo recibió y estuvieron 3 días contentos, comiendo, disfrutando, bebiendo, pasando un buen rato. El 4.º día, el levita se levantó con la disposición de irse. Eso es lo que dice el versículo 5. El 4.º día, como se levantaron de mañana, levantóse también el levita para irse. Pero entonces llegó el padre de la moza y le dijo al levita: mira,
¿por qué no mejor confortas tu corazón? Come un pedazo de pan y después te irás. Quizás el levita, sintiendo algún tipo de aprecio por el hombre, aceptó, se sentaron los dos juntos a comer, a beber, y se la pasaron todo el día, de tal manera que cuando ya era tarde, el padre de la mujer dijo: yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche y alegrarás tu corazón. Dice el versículo 10: y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó que se tornase y tuviera allí la noche. Y ahí se quedó. Pero el quinto día se levantó de mañana para irse. Pero el padre le volvió a decir, el padre de la mujer: conforta ahora tu corazón, come. Y habiendo comido ambos, se detuvieron otra vez todo el día, hasta que el sol se comenzaba a meter o a ocultar y la noche empezaba a aparecer. Entonces el varón se levantó para irse con su concubina y su criado, y entonces el suegro le dijo: he aquí el día declina para ponerse el sol, ruégote que os estéis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, ten aquí la noche para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y llegaréis a tus tiendas. Mas el hombre no quiso quedar allí la noche, sino que se levantó y partió. La narración hasta aquí no parece que tenga mayor trascendencia, pero vean la situación que se está presentando. Sea que el padre tuviera la intención de retener al levita, que se quedara a vivir ahí con ellos, no lo sabemos. Él hizo hasta lo imposible por retenerlo el quinto día también. Aquí el problema no es del hombre, del suegro, sino la falta de determinación de un levita que en el momento menos esperado tomó la decisión de irse. Porque uno piensa las cosas, ya pasaron 3 días en que él muy dispuesto convivió con el padre de su mujer y se alegraron. Pero viene el cuarto día y tiene la intención de irse, pero lo convence su suegro. Y viene el quinto día y se ve más bien en el levita un hombre indeciso, con falta de determinación. Y por alguna razón, el padre se dio cuenta, después de que estuvieron todo el día sentados, conversando, disfrutando de comida, lo que sea, se dio cuenta que ya era tarde y le dice a levita: oye, ya se oscureció, se está oscureciendo, mejor quédate esta noche y te vas mañana. Quizás con la misma intención de retenerlo al otro día. Pero resulta que en el quinto día el levita dijo: no, me voy. Y en ese preciso momento, cuando el día estaba ya oscureciendo, agarró sus cosas, las acomodó en sus asnos, tomó a su concubina, tomó a su criado y se fue. No había necesidad de irse. No había una necesidad emergente o una emergencia grande que hiciera que el levita dijera: no, es que tengo que irme ya. ¿Pero por qué? Su falta de decisión, su falta o ese carácter voluble, ese carácter tan cambiante, de primero tener la intención de irse y luego no irse, de primero querer hacerlo y luego ya no, fue lo que llevó a que este hombre, en el momento menos esperado, se manifestara su falta de sabiduría y determinara irse cuando se estaba oscureciendo. Porque independientemente de si ignoraba las cosas o cómo estaba la situación del pueblo, o no pensara en lo que podía suceder, o no pensara en la actitud que podrían tomar los de su propia nación, independientemente de eso, pues que se esperara y se fuera hasta el otro día. Pero la falta de determinación, la falta
de tener el carácter firme, fue lo que hizo que emprendiera su camino al oscurecer. Y sabemos que en las noches, no solo por cuestión de hombres malos, no solo por cuestiones de peligros, de hombres sin temor de Dios, sino por el solo hecho de ir caminando de noche con los animales, el peligro que implica el ir caminando sin llevar algo con que alumbrarse. Pero él se determinó a ir en el momento menos indicado. Esta forma de hacer las cosas, que a veces desatan cosas no agradables, son las que nosotros debemos evitar. Porque aunque es cierto que a veces por cuestiones de emergencia hay que salir de noche, por necesidades de verdad muy demandantes, él no tenía por qué hacerlo. Pero a veces nosotros hemos caído en eso, como el pueblo de Israel, pero más antes. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegaron los 12 exploradores y le dieron la noticia al pueblo de todo lo que vieron en su camino? Y Josué y Caleb dijeron, vamos y tomémosla. Pero los otros 10 dijeron, no, son más fuertes que nosotros, no vamos a poder. Y bueno, hicieron que el ánimo del pueblo se viniera abajo. Hablaban de apedrear a Moisés. Aparece el Señor, interviene el Señor y les anuncia que por esa dureza suya y esa incredulidad los iba a castigar 40 años. Cuando escucharon el castigo de Dios, entonces dijeron, no es cierto, Señor, no es cierto, sí, vamos a ir a pelear. Y el Señor ya no les dijo nada. Y dijeron a Moisés, a ver, pues vamos, hay que armarnos, y sí es cierto, vamos. Pero ya el Señor ya les había dicho que no, ya les había impuesto el castigo. Y estos hombres cambiaban tan rápido en su estado de ánimo, que cuando ya Dios les había dado el castigo fue cuando entonces dijeron, sí, está bien, vamos a conquistar la tierra. Y el Señor le dijo a Moisés, diles que no vayan, porque va a ser contra ellos. Y Moisés les dijo, no vayan, el Señor no va con ustedes. Y ellos dijeron, vamos, fueron. Y solo fue para muerte de muchos. Terminaron huyendo. Hermanos, hacer las cosas fuera de tiempo no es bueno. A Levita le fuera mejor quedarse en la noche con su suegro otra vez y con mucho esfuerzo en su corazón decir, ya no voy a ceder, mañana temprano nos vamos, evitar el peligro, caminar en la luz del día, pero no. Esta sola decisión, que en apariencia no tiene nada de grave o de mayor importancia, fue lo que hizo que se desatara tantas cosas más adelante. Y a veces así nos ha pasado. Creo que nos ha pasado, pero no le hemos dado el valor, quizás porque no ha tenido consecuencias tan graves. Pero cuando se trata de los asuntos espirituales, eso deberíamos de darle una consideración de mayor valor, pues. Porque no estamos exentos de estas cosas, de esto que le pasó a este hombre. Acuérdense de cuando hemos actuado así y las cosas salieron mal. Acuérdense de cuando tomamos una decisión como la de él y salió mal. Muchos de los resultados, como hemos estado insistiendo en todo lo que hemos dicho anteriormente, tuvo el principio en un punto específico de nuestra vida. En el caso de todo esto fue por este hombre irse en la oscuridad, cuando los peligros eran más, cuando el peligro a ser dañado o a que sucediera algo no grato estaba más latente, y aún así se fue. Entonces, se nos hace necesario el actuar en sabiduría delante del Señor en nuestra vida. Se nos hace necesario vivir nuestra vida espiritual en una actitud sabia, no en necedad. Porque por poner un ejemplo, hay personas que quieren servir al Señor ya fuera de tiempo.
ya no es posible. Hay personas que por decidirse tarde, en su trabajo ya no les fue bien, en su negocio ya no les fue bien. Total, son meras cosas terrenales, pero cuando eso ya se habla en la relación con Dios y en nuestra vida espiritual, a veces por arranques de así de pronto, de nuestro carácter, por esos arranques que a veces tenemos, en lugar de mantenernos y pensar bien las cosas, ofendemos a los demás, decimos cosas que no queremos, nos vamos de nuestro trabajo, renunciamos, en fin, un montón de cosas. Si este hombre se hubiera detenido y dijera, bueno, ya me quedé 4 días, ya no voy a ceder más, me voy a quedar esta noche y mañana temprano me voy. Pero quizás él sabía que así como era, corría el peligro de quedarse, qué sé yo. Pero hermanos, la degradación de un pueblo, esos actos tan terribles que se nos narran más adelante, comenzaron aquí. Pero ya habíamos visto otras cosas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que su buen espíritu no nos deje en paz, sino que siempre busquemos ser guiados por Él. No sea que tomemos decisiones en mala hora, en mal tiempo, y nos aferremos tanto a querer hacer algo cuando ya estamos fuera de tiempo y solo traigan consecuencias terribles a nuestra vida. Quiere el Señor enseñarnos el camino correcto que debemos de seguir, guiados siempre por su santa palabra. Que el Señor les bendiga.